Pues hemos venido a aprender de la palabra de Dios. ¿A quién dice amén? Dios ha sido bueno y maravilloso con nosotros. Este año ha sido el año donde más nos hemos extendido para hablar del tema de la Navidad. Normalmente nosotros hemos hablado de este tema en un servicio, en 2 servicios, 3, y este es el 4º servicio donde vamos a hablar del tema de la Navidad. Hemos hablado de su origen, hemos hablado de quién la instituyó adentro de la iglesia. Hemos hablado de los pros y de los contras, hemos hablado de lo que de verdad nosotros deberíamos de celebrar, hemos hablado de dónde se obtiene la adoración a la madre y al hijo, que hemos hablado que María y José solo es una representación, porque lo que se enseña en la actualidad no es María y José, es la diosa del cielo y el dios Sol, mientras el hijo Tamuz es el hijo que se adora. Y tenemos comentarios como el siguiente, que eso lo habíamos hecho y lo tenemos bien claro, en donde se dice, es el cumpleaños del niño Dios en estas fechas. En efecto, es el cumpleaños del niño Dios, no de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos claro que el niño Dios es una representación, una burla de parte de Satanás para lo que de verdad pasó y lo que de verdad importa para nuestra salvación, que es prácticamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de que todo empezó básicamente ya por los descendientes de Noé, en donde ellos intentaron hacer la Torre de Babel, donde estaban comandados por una persona que se llamaba Nimrod, que Nimrod era hijo de Cus, el cual la palabra de Dios lo nombra en el Génesis como alguien que estaba delante de Jehová, pero la traducción está mal, y no es que estaba delante, estaba en contra de lo que Jehová decía. Y esa enseñanza del Padre, la Madre y la adoración al Hijo se fue por todo el mundo esparcida cuando se esparció todo en la Torre de Babel. Entonces nos dimos cuenta que allá en la zona de Asia teníamos un nombre para la diosa. En la zona de Latinoamérica tenemos otro nombre para la diosa. Egipto tenía otro nombre para la diosa, y así podemos ir nombrando cada una de esas cosas. A lo último que habíamos llegado, iglesia, y a lo último de lo que habíamos hablado, era que empezamos a hablar acerca de la idolatría que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, iglesia, siempre ha sido una nación idólatra. Siempre. Fíjense que acabo de darme cuenta de un dato que se lo voy a regalar y no sé si usted lo sabía. Si yo le preguntara a usted, ayúdenme lo que hemos estudiado en algún momento, según lo que hemos escuchado, ¿cuál es la nación más pecadora que existe actualmente? Y todos pensamos en España, ¿verdad? ¿Cuál es la nación que tiene como que más libertinaje acerca de? ¿Qué pasaría si yo le digo que ese dato fue actualizado y la nación que tiene mayor cantidad de homosexuales es Israel en la actualidad? Quiere decir que estamos repitiendo la historia nuevamente, en donde el pueblo de Israel es un pueblo idólatra, un pueblo en el cual la verdad están totalmente perdidos en cuestión a la creencia de quién es su Dios. Y aún así, no estoy criticando, oramos y bendecimos la nación de Israel en todo momento, porque eso nos manda la Biblia. Pero es bien gracioso, porque cuando estaba leyendo este comentario el día de ahora, mientras preparaba el sermón, me di cuenta de este dato y me di cuenta de qué tan equivocadas son las iglesias al idolatrar una nación. Hay iglesias que tienen el nombre, y no lo estoy haciendo una crítica general, sino que estoy hablando de que todo se basa en Israel como tal. Y muchas veces lo hacen por una creencia que también se fundamentó, que era prácticamente personas que no pudieron llegar a ser judíos y se consideran judíos mesiánicos en esta actualidad, las cuales no tienen nada que ver con las creencias que de verdad dan la palabra de Dios. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque si allá en la época de Jeremías cometieron el error de decirle a Jeremías, Jeremías, no queremos oír la palabra que viene de parte de Dios a través tuya, no queremos oír lo que vos decís. Cuando Jeremías les quiso reprender con la adoración al árbol, no quisieron escuchar a Noé tampoco cuando se dieron cuenta que venía la tormenta, mucho menos escucharon a Moisés cuando estaba en el monte. Tampoco escucharon más adelante a un Pablo que también predicaba, aunque a pesar de que él fue el primer misionero y anduvo de iglesia en iglesia viendo cuáles eran los errores que tenían, y hasta Pablo se dio cuenta que la adoración de la madre, el hijo y el árbol ya había llegado a la parte de Roma, porque si nos dimos cuenta, la menciona como diosa del cielo en varias partes de la Biblia, sobre todo en la parte de Jeremías, pero en la parte de Efesios menciona a Pablo y le da el nombre que habíamos estudiado. ¿Se acuerdan que en Grecia,
¿Cómo se llamó la diosa? Afrodita. Y la menciona Pablo como tal. Y dice que la enseñanza, la adoración de Afrodita y la enseñanza al árbol ya se había traspasado en la cultura. Llegamos al punto, y lo último con lo que nos quedamos era poder hablar de entonces cuál es la creencia de la decoración navideña. Con esto cerramos este estudio, que hablamos del origen de la Navidad. Espero que me alcance el tiempo, y si no, pues lo extendemos a un culto más el otro jueves. Pero hablemos del árbol de Navidad. Y iniciemos pensando en el hecho de cuántas veces apareció en la palabra de Dios. Y lo primero que nos dice la palabra de Dios para poder tomarlo, porque creemos que es por fe, amén, es el hecho de que hay una advertencia de parte de Dios a no hacer lo mismo que los demás hacen. Y desde ahí vamos a partir para aprender esta noche. Vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y cuando lo tenga me da un fuerte amén. Colosenses, capítulo 2, versículo 8, y cuando lo tenga me da un fuerte amén. Colosenses 2:8. ¿Lo tenemos, iglesia? ¿Lo tenemos? Leemos todos juntos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué dice la palabra? Mirad que, ¿por medio de qué? De filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? Conforme a los rudimientos del mundo, y no según. Que el Señor añada bendición a su palabra. Tome, por favor. La primera advertencia que el Señor nos da es que nadie nos tiene que dar casaca laraca. Nadie nos tiene que engañar con respecto a las creencias que el mundo tiene. El mundo puede creer mil y un cosas, pero nosotros tenemos claro en qué creemos y a quién adoramos. Y nosotros adoramos al único que de verdad reina, así como lo cantábamos, al que reina por los siglos de los siglos. Desgraciadamente, dice que es por medio de filosofías y por medio de huecas sutilezas. Hay creencias que definitivamente se metieron en la iglesia cristiana evangélica, y la pregunta es, ¿quién dejó pasar esas creencias? Desgraciadamente tenemos que llegar a una realidad, la cual espero que la podamos entender. Yo sé que en la casa de Dios sabemos gente que amamos al Señor, amén. Y tenemos que entender la siguiente frase, y esa frase es parte de nuestra vida como cristianos, y es el hecho de que no todo lo que brilla debe de ser amén. No sé si me doy a entender. No todo lo que de verdad parece que viene de parte de Dios, de verdad viene de parte de Dios. Y eso creo que usted lo entiende mejor que nadie, porque usted tiene algo precioso en su ser que se llama Espíritu Santo. Y eso que usted tiene le hace pensar qué es correcto, qué no es correcto. Usted se da cuenta en su corazón y usted lo siente en lo profundo de su corazón. Lo que estoy haciendo está mal, lo que estoy haciendo está bien. Y ese es discernimiento de espíritu que hay en cada uno de nosotros, que sabemos que amamos a Dios. Entonces, sabiendo esto, vuelvo y pregunto, ¿quién dejó entrar la tradición entonces a la casa de Dios? Desgraciadamente, cuando habla de huecas sutilezas la palabra de Dios, tengo que hacer mención a que desgraciadamente las iglesias tienen un defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Que quieren quedar bien con todos, menos con el que de verdad hay que quedar bien. Entonces, ¿qué pasó? Y lo he escuchado muchas veces, y me han hecho la sugerencia, pastor, por los niños. Hasta donde yo tengo entendido, Josué sabe y entiende de que Dios provee para que nosotros le podamos comprar. No es que va a venir Santa mágicamente y poder dar regalos. Y no es matar la ilusión. Es aceptar que lo que es y lo que no es, no es. Ahora bien, de una u otra manera hay que entender lo siguiente. La Navidad como tal, la Navidad que se celebra, ya sabemos que tiene un origen pagano, lleno de muchas supersticiones, lleno de mucho simbolismo, lleno de cosas que implican incluso ofensas directas para Dios. Y entre esas está el árbol de Navidad. Y por ahí vamos a empezar. Semiramis dijo un día, conocemos a Semiramis, ¿te acuerdan? Que era la diosa del cielo, ¿verdad? Dijo un día que había visto un árbol con una hoja perenne. Y eso está en el libro de Jeremías como tal. Y dijo que el árbol simbolizaba a Nimrod como tal. Y después no le bastó que simbolizaba a Nimrod, sino que también simbolizaba a Tamuz, el hijo que habían tenido. Y entendemos estos términos porque lo hemos hablado en los últimos estudios. Y luego se dieron cuenta de que había que adorar al árbol porque era la reencarnación de un Dios.
Repito, en el libro de Jeremías, cuando mandaron a callar al profeta y le dijeron, no queremos oír tu palabra ni la palabra que viene de Jehová, porque Jehová no nos ha hecho bien, que fue textual lo que dijo el pueblo de Israel, vinieron y adoraron al árbol, y dice el libro de Jeremías que ellos hacían libaciones en el árbol. Y el problema del término libación es poder secretar, yo creo que me estoy dando a entender, que es expulsar algún tipo de líquido de nuestro cuerpo. Entonces no hay que tener 3 dedos de frente ni imaginación para poder entender qué se hacía en el árbol y qué significaba. ¿Entendimos? Entonces, el árbol de entrada, no. Ahora yo me pregunto, y a qué hora pregúnteselo usted también. Si sabemos que en el árbol hacían libaciones, que es tal cual la palabra que dice la palabra de Dios, ¿qué hacen los árboles de Navidad en los altares de Dios? Le voy a ser muy sincero y honesto. Hay que tener tanta delicadeza con lo que uno dice, aprende y entiende, y sobre todo con lo que uno habla, porque actualmente huecas sutilezas, como decía el versículo que acabamos de leer, y falsas filosofías, si alguien se pone a debatir, a uno lo tildan de loco, o a uno lo tildan de que uno es enfermo, y que, perdón la expresión, en ningún momento, simplemente sabemos algo que es un principio básico de ser cristianos, y yo sé que usted lo conoce, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Usted conoce la palabra. Entonces, el uso de los árboles fue como un medio y un lugar de adoración. O sea, el árbol significaba adoración. ¿Y adoración a quién? Al dios Sol, a la diosa de la noche, de la luna, del cielo, y al gigante Nimrod, que estaba en contra de Dios en su momento. Ahora, ¿a dónde menciona cómo lo hacían? En Jeremías capítulo 10, versículos 3 y 5. Corra, yo sé que lo mencioné en el culto pasado, pero corra para que tengamos claro que de ahí sale. Jeremías capítulo 10, versículos 3 y 5. Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Y aquí es donde yo quiero que se dé cuenta de que no es primera vez que el pueblo de Israel cometía ese error. Porque lo vamos a ver a través de lo que pasó con Jeremías. Pero también vamos a ver que en parte anterior a la Biblia también había adoración a los árboles. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 10 versículos 3 y 5, del 3 al 5, léalo conmigo. Porque las costumbres de los pueblos ¿qué son? ¿Qué son? Y hasta donde yo entiendo, la vanidad no viene de parte de Dios, amén. ¿Sabe? Paréntesis, para seguir leyendo. Sí o no, qué triste la mente del ser humano en que este mes competencia es lo que hay de quién decora mejor su casa. Competencia es de quién compra el árbol más caro. Yo lo decía en el culto anterior, yo creo que un árbol decente para ponerlo en esta iglesia no bajaría de $150, pienso yo, a menos que lo busque en el centro, pero ahora en el centro ni ahí hay cosas baratas. El centro ya no es para los pobres, hermano, es para los extranjeros. ¿Por qué hago mención a esto? En vez de gastar en lo que es pan, pienso, ahora bien, lo hacen por vanidad, lo hacen porque quieren lucir, que quién tiene más poder adquisitivo. Perdóneme, mi hermano, pero en hasta eso hay que pedirle inteligencia al Señor, cómo saber administrar nuestro dinero. Dice la palabra que estas costumbres de los pueblos que son vanidad. Entonces por ahí entendamos. Esa es una de las cosas por la cual es mala. Puedo seguir leyendo, siga conmigo. Dice, porque el leño del bosque, ¿qué hicieron? Obra de manos de artífice, ¿con qué? Y luego dice, y aquí está la clave para que entienda que estaban hablando de otro árbol, pastor. No, están hablando del árbol que usted conoce. Con plata y oro, ¿qué hicieron? Con clavos y martillo, ¿qué hacen? Para que no se mueva. Derechos están como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni porque bien tienen. Hay una advertencia que me encanta de parte de Dios ahí. Independientemente sea un símbolo pagano, no se preocupe porque no es malo. A usted ni le va ni le viene. No sé si me estoy dando a entender. Ahora bien, eso fue con Jeremías. Corra conmigo, Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. O sea, nos vamos a ir casi, ¿qué? 500 años atrás, a donde acabamos de leer. Deuteronomio capítulo 12, versículo 2. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra? Destruiréis, ¿qué? Todos los lugares donde las naciones que vosotros herederéis sirvieron ¿a qué?
sobre los montes altos. ¿Y sobre qué más? ¿Y debajo de qué? Significa entonces de que todas las naciones ya tenían la adoración al árbol. Y todavía hay una advertencia de parte, en este caso, que la está haciendo Moisés, como la ley que hubo, porque todo Deuteronomio está hablando de la ley que le había dado a los israelitas. Le está haciendo una advertencia. Si vamos a ir a un lugar y nos damos cuenta de que están adorando un árbol, perdóneme, pero destrúyalo y no haga lo que ellos hacen. Ahora se lo pongo a una realidad que debemos de aplicar en nuestra vida. ¿Voy a llegar a la casa de mi familia y voy a hacer pedazos el árbol? No, en ningún momento. Pero no creo en lo que ellos creen. ¿Por qué? Porque yo sé que la verdad a mí me hizo libre. Ay, deje que la gente decora lo que quiere decorar. Ay, deje que la gente compre lo que quiera comprar. No estoy ni a favor ni en contra. Lo que sí tengo claro de que no le agrada a Dios. Y por lo tanto, yo debo de respetar esa línea. Repetimos lo siguiente. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con quién queremos quedar bien? Ahora bien, podemos seguir leyendo. Eso fue en Deuteronomio. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. En este tipo de estudios tratamos de sacar lo más que se pueda de la Biblia para que no digan el pastor se lo inventó. Amén. Nadie dijo amén. Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Asimismo, ¿qué hizo? Y quemó en los lugares, ¿qué? En los collados. ¿Y en qué más? ¿Saben quién fue el que hizo esto? No. Acaz. Acaz fue el que hizo esto. Aquí tengo un ejemplo de cómo un rey que tenía que gobernar Israel cometió lo que no tenía que cometer. Ahora, ¿cuál fue el resultado de eso? Podemos leer el versículo 5 en adelante, en donde dice, Jehová Dios lo entregó en sus manos de sus enemigos. Acaz fue rey de Israel y él tenía la orden de no adorar el árbol. ¿Y qué hizo? Adorarlo. ¿Qué hizo Jehová? Lo entregó a sus enemigos. Vaya, aquí tenemos un ejemplo de alguien que desobedeció según la regla. Ahora se lo pongo de esta manera. ¿Traerá algún tipo de maldición que yo adore el árbol, que yo ponga un árbol? Aparte del recibo de luz que va a venir alto. Aparte de los que tenemos mascotas, ¿lo va a hacer pedazos el árbol? Ya no me imagino si tuviéramos árbol en la casa, lo hiciera pedazos, Leo. Ahora, me pongo a pensar, ¿alguien quiere ser entregado de parte de Jehová a sus enemigos? ¿Alguien quiere perder todas sus batallas en el próximo año? ¿Alguien quiere empezar con la pata derecha el otro año? Si usted cree en eso, porque eso es superstición también. Definitivamente hay algo que hay que entender. También de los errores se aprende. Acá se equivocó y fue entregado a sus enemigos. Y todo el capítulo 28 del 5 en adelante menciona cómo fue y cómo fue que perdió, hasta que vino Obed y Obed tuvo que interceder por él. Podemos seguir hablando. Isaías capítulo 57. Vaya conmigo, por favor. Isaías capítulo 57, pero ahora va conmigo al versículo 5. ¿Lo tenemos? 57:5 de Isaías. ¿Qué dice la palabra? Que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol, ¿qué? Que sacrificáis a los hijos en los valles debajo de los peñascos. ¿Qué hacían debajo del árbol? Dice. ¿Sacrificaban a quién? ¿Sacrificaría usted a su propio hijo? Si ahí el único que tuvo valor de entregar a su hijo fue Abraham. Y aún así le dijo el Señor, ¿cómo? Detente, ¿verdad? ¿Qué hacían en forma de adoración? Matar a los niños enfrente del árbol. Independientemente. Y si usted lee todo el capítulo 57 y lo lee desde el contexto del versículo 1 hasta el versículo 21, usted se va a dar cuenta que es una reprensión que el profeta Isaías hizo a los falsos líderes o a los falsos profetas que se habían levantado en ese momento. ¿Y qué decía en su momento? Ve esto, predican con la mentira y de remate hacen las cosas que dijeron que no había que hacer. Y hacen, peor aún, sacrificando hijos delante de los árboles. Yo creo que si puedo seguir, creo que hay otros 10 versículos más que hablan acerca de la adoración de los árboles en toda la Biblia.
Y todos los árboles tenían la misma característica. ¿Cuáles eran? Eran grandes, eran frondosos y eran decorados con oro y plata. Me pongo a pensar entonces, quiere decir que el mal de adorar árboles viene desde el principio. O sea, no es algo nuevo, no es algo que acaba de pasar, no, es algo que se tiene por tradición incluso desde tiempos bíblicos. Ahora bien, ciertamente aquí en El Salvador no tenemos pinos, porque de plano no hay dónde. O cómo no, creo que en los planes venden los árboles naturales para que lo tengan en su casa, como 500 bolas vale cada árbol. ¿Alguien quiere comprar? Ciertamente es cierto de que el árbol que compramos es de plástico. Y el árbol es, ¿qué? De todos los colores habido. ¿Cuál es el árbol más raro que ha visto, iglesia? De Navidad. Yo vi uno que es solo de luces. Que las cositas, los pétalos son las luces. Independientemente del árbol, al final el significado viene siendo el mismo. ¿Cuál? Son artificiales, son de plástico, son de metal. Pero el símbolo pagano está presente ahí. Yo siempre le he dicho esto y por favor tómenmelo a bien. Entendemos de que somos libres en Cristo Jesús, amén. Entendemos de que Cristo Jesús nos libertó, amén. Siempre le he dicho que cuando tenemos imágenes que tienen que ver directamente con la Iglesia Católica, son portales de demonios que se abren. Si nosotros tenemos un cuadro de la Virgen María, pues es un portal abierto que tenemos en casa. Si tenemos un cuadro de la Santa Cena, pues es un portal abierto que se tiene en la casa. Si tenemos un cuadro de el Santo Niño de Atocha, pues es un portal abierto a su casa. Si tiene una foto del hermano Toby, también. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque son portales que se abren de demonios. ¿Por qué? Porque es adoración. Ahora bien, así como se abren este tipo de portales con este tipo de energía negativa que tiene que ver con todo, con la Santa Madre, la Iglesia Católica, así es de igual la energía que se carga en la decoración navideña. Créame que hasta para poner el árbol, eso es mentira, que lo hacen con un gran amor. Te estoy diciendo que pongas las luces, hombre. Te estoy diciendo que no lo decores así, hombre. Yo lo voy a hacer, nadie puede hacer nada en esta casa. Está cargado negativamente el árbol, aunque usted no lo crea. ¿Por qué compraste estas luces baratas, bu? Perdón. O sea, ¿qué quiere usted? ¿Generar más pleito o vivir en paz y cenar en paz ese día? No encendimos el árbol, que no lo encendimos. No lo apagamos, que mucha luz va a salir. Y entonces, de una u otra manera, quiero que entienda esto. El significado espiritual que tiene el árbol desde el principio no es un buen significado. Aquí es donde yo le digo, pastor, ¿y qué hago entonces? Tengo un árbol que me lo han dejado heredado desde hace como 20 años. Mi mamá lo ponía y yo lo pongo ahora también. Pues la palabra de Dios nos dice que hay que destruir lo que no es cuestión de nosotros. Y a mí me da mucho sentimiento por lo siguiente. Son caros, hermano. Son caros. O sea, definitivamente yo sé que un momento se hizo una inversión porque es algo que, qué bonita la Navidad, qué bonito el momento, qué bonito para que la familia se alegre. Pero lo que usted no está llevando, lo que usted no conoce es que está llevando maldición a su casa. Yo creo que él es más fácil que peque dentro de su casa que tenga un árbol ahí. Lo mismo es. ¿Por qué hago mención a esto? Porque definitivamente si usted me pregunta, pastor, entonces ¿qué hago con el árbol que tengo en la casa? Pues tengo una sola respuesta para usted y le pido perdón si se siente ofendido en esta noche. Bótelo. Bótelo. Pastor, ¿y cómo hago si a mí me costó? Bótelo. ¿Quiere que le haga un reto de parte de Dios? Yo le aseguro que el Señor le va a regresar con creces lo que usted invirtió en eso. Si usted tiene fe de que en efecto Él va a hacer algo maravilloso con su vida. Usted me dirá, pastor, pero a mí me encantan las lucecitas, viera, sí, pero ¿cómo le explico que no viene de parte de Dios? Y usted me dirá, sí, pastor, pero también ser chambroso tampoco viene de parte de Dios. En efecto, tiene toda la razón y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe todos los días. Así como nos pide que accedamos a la palabra de Dios en esta noche. Porque hago mención a todo esto. ¿Cuántos cristianos tendrán en su casa un símbolo de honra a un Dios pagano, creyendo que van a tener una falsa felicidad en sus casas? Y después nos preguntamos por qué nos va tan mal. Y después nos preguntamos por qué no nos salen las cosas como queremos que nos salgan. Y después nos preguntamos que por qué hay pleito. Y después nos preguntamos por qué no nos alcanza. Déjeme decirle algo muy especial de parte de Dios. Y usted lo conoce. Dice la palabra en el libro de Mateo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Aquel que se aleja
no va a tener bendición, si lo estoy parafraseando. Yo tengo claro algo desde hace 5 años con respecto a este tema. A Dios se le obedece. Se le obedece. Y parte de nuestra obediencia también es entender. Quizás no le estoy gritando en esta noche, porque si usted le pregunta a cualquier otro pastor evangélico, ¿es bueno el árbol? ¡Es del diablo! No, el árbol es suyo porque usted lo compró, pero definitivamente no viene de parte de Dios. Y ahí es donde quiero que por favor hagamos conciencia un momento. ¿Queremos tener una noche feliz o queremos tener un símbolo de paganismo dentro de nuestra casa? Ahí se la dejo. Usted sabrá qué decisión tomar. ¿Quiere que le recomiende qué puede tomar? Dígale al Señor: Señor, no lo sabía, le pido perdón. Y como no lo sabía, le pido que tenga misericordia y proceda a deshacerlo. Pero se va a ver pelona la casa. Prefiero que haya paz. Prefiero que haya comunión. Prefiero que haya una buena cena ese día y no que esté cargado de luz en la casa. ¿Por qué hago mención a todo esto? Al salir completamente de la Gran Babilonia, teníamos que haber dejado todo lo que teníamos como costumbres y tradiciones. Pero desgraciadamente la iglesia cristiana también tiene este tipo de tradiciones. ¿Y por qué las tienen? Porque no conocen a Dios. Claro que conocen a Dios. Todos pasamos por un seminario de teología donde se nos enseña esto. Porque no tienen ganas de averiguarlo, no lo sé. Simple y sencillamente por el hecho de que a cualquiera le voy a matar la ilusión, va a quedar sola la iglesia, pero como le repito, de una manera muy especial y de parte de Dios, preferimos quedar bien con Dios. Preferimos quedar bien con Dios. Ahora bien, eso nos lleva al siguiente punto acerca de estos tiempos. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14 en adelante. Y vamos a hablar de un tal Nicolás de Bari. Diga conmigo, Nicolás de Bari. ¿Y ese quién era, pastor? Ya vamos a hablar de quién era. 2 de Corintios, ¿qué le dije, iglesia? Capítulo 11, versículo 14 en adelante. Búsquelo, por favor. Segunda de Corintios 11, versículo 14 en adelante. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿de qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también ¿qué? Sus ministros se disfrazan como ¿qué? Como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a ¿qué? La Biblia nos habla acerca de la habilidad que tiene Satanás de poderse disfrazar como algo bueno. Hablemos de Nicolás de Bari. Nicolás de Bari era un obispo católico, el cual tenía por esta época una buena costumbre. Y la costumbre que él tenía era regalar juguetes a los niños al final de cada año. Y esa costumbre que tomaba este obispo fue replicada por toda la iglesia católica. Nicolás de Bari como tal era obispo, sacerdote, y desgraciadamente todo lo que él hacía fue tomado en cuenta como un milagro, porque él vivió en una época en donde el dinero no había, donde no había paramédicos, y en su momento, que eso fue prácticamente en la Edad Media, en su momento cuando llegaban a donde Nicolás de Bari, llegaban los niños y se llevaban un juguete. Ok, entonces era un milagrazo. ¿Por qué? Porque le dieron un juguete a nuestros hijos. Y yo creo que todos los que somos padres vamos a entender algo. Si tratan bien a nuestros hijos, nosotros estamos agradados. Creo que a todos nos pasa. Entonces, ¿se imagina cuántos adeptos consiguió Nicolás de Bari al darse cuenta de que los niños recibían un regalo cada final de año? Ahora bien, cuando Roma absorbió todas estas creencias, intentaron cristianizar lo que Nicolás de Bari hacía. Desgraciadamente, este obispo católico de origen griego que estaba en Roma, no solamente era una persona conocida por su bondad, sino también por el peligro que representaba.
todos entendemos lo siguiente, y decía el hermano Toby cuando predicaba: yo no era cura porque a mí no me gustaba tocar niños. Y créame que esa frase es dura, pero hay que aceptar una realidad. Desgraciadamente la perversión abunda dentro de la iglesia católica. Y usted me dirá, y en la iglesia cristiana evangélica también, pero disimulan un poco más. ¿Por qué hago mención a todo esto? Porque todos entendemos cada una de las situaciones terribles que se da dentro de la iglesia católica. Entonces, los niños eran felices porque recibían juguetes, pero yo pregunto, ¿a costilla de qué? ¿A costa de qué? Cuando intentaron cristianizar todo esto, se dieron cuenta de que era bueno regalar en Navidad, y de ahí nace la costumbre de regalar juguetes a los niños en esta época. Cuando Nicolás de Bari murió, que por cierto murió de una manera muy terrible, murió crucificado. ¿Por qué será? ¿Alguien se dio cuenta de lo terrible que es la cosa que hacía? Hubo un grupo de la Iglesia Católica que quiso levantarse y quiso santificarlo. Y de ahí se le puso un nombre que le va a sonar familiar: San Nicolás. Entonces, San Nicolás, o el santo que representa a Nicolás de Bari, San Nicolás, es el santo que supuestamente es el protector de. Entonces, si ustedes no conozco mucho de creencias católicas, pero en su momento, entonces lo que hacían como creencia católica era pedirle a San Nicolás que él trajera los regalos cada final de año. Ahora bien, aquí es donde yo hago la exhortación, y todos los años lo hacemos. ¿Quién le compra los juguetes a los niños en su casa? ¿Sí o no que son los papás? Entonces, ¿por qué les tenemos que decir que Santa Claus lo trae? Siéntase orgulloso en decir: yo se lo compré. Y mejor aún si somos hijos de Dios. Dios proveyó para yo comprarte. No tenemos por qué estar engañando a nuestros hijos. No tenemos por qué decirle: Santa viene. Ay, es que me pica la lengua, perdón. Me voy a callar esta noche. ¿Por qué Santa Claus tiene que llegar a las iglesias si no tiene nada que ver? No tiene nada que ver con la historia. Repito, yo creo que sería un poquito más sensato que nosotros digamos: Padre, mis hijos merecen aunque sea que les compre un dulce del centro, que les compre aunque sea un carro de $1, del Dollar City, que nada es del dólar ahí, todo vale $3 en adelante. Aunque sea eso. Y yo con amor me voy a tomar el tiempo de poder comprar el carro, poder envolverlo en un papel bonito para que mi hijo sienta una gran alegría de romper el papel, pero que sepa que yo, perdónenme la expresión, su tata se lo compré. No se lo ha comprado Santa Claus. Ahora bien, ¿quién provee? ¿Cuántos tienen un Jehová Jireh? Un Dios proveedor. Entonces, ¿por qué tenemos que estar esperando que Santa traiga tonteras? Allá el pobre bichito ilusionado esperando a las 12 de la noche que aparezca Santa. No va a aparecer. No va a aparecer. Mejor, claro, te lo compré yo. Tomá. Feliz Navidad, si lo quiere ver con esa expresión. Aunque no es válido porque no celebramos eso. ¿Por qué le hago mención a esto? Porque desgraciadamente, cuando el personaje de San Nicolás fue llamado santo y se dieron cuenta de todas las atrocidades que hacía, que no es válido mencionarlas en la casa de Dios en esta noche, pero si usted se imaginará niños, personas, sola, ¿qué cree que habrá pasado? Vino una empresa en el año 1931. Diga conmigo. No es publicidad, aquí ni me pagan eso. Pero una bebida color rojo que es bien buena. Vino Coca-Cola. Y le iba a decir, diga conmigo el sabor que te encanta. Vino Coca-Cola. Y Coca-Cola tomó la imagen de Nicolás de Bari. Y lo primero que hizo fue transformarlo en un personaje adaptable a todo el mundo. Santa Claus no es un invento antiguo, es un invento reciente. Haga cuenta conmigo, del año 1931 al 2026, ¿cuántos años hay? Saquen la calculadora, les voy a enseñar a hacer ese truco. Vayan conmigo, alguien que saque la calculadora y tome 2026, réstele 1931 y me dice cuánto es. ¿Cuánto? Aproximadamente 96 años tiene de existir Santa Claus. No es un personaje antiguo, es algo nuevo, relativamente nuevo. Ahora, ¿quién lo inventó? Coca-Cola. ¿Y por qué lo inventó? Para poder disfrazar lo atroz que había sido San Nicolás.
Nadie creía en San Nicolás. Había que inventar a alguien que pudiera creer que era un personaje mágico, que trajera regalos y que es él quien va a alegrar toda la Navidad. Y adivine cómo le pusieron. Santa Claus. El primer traje de Santa Claus no fue rojo. La rojo fue una evolución que tuvo gracias al marketing. Y me da risa porque yo me dedico a eso todos los días. Algo se tenían que inventar. El primer traje de Santa Claus fue verde. Porque el primer color original de la Coca-Cola era verde. Si usted no lo sabía, se llamaba Coca-Cola porque en efecto tenía hojas de cocaína. Pero eso es otro piso. Busque la historia de la Coca-Cola y ahí se va a dar cuenta. En el año 1931, como tal, que fue cuando inauguraron al personaje como tal, y era un personaje publicitario, y usted conoce los osos Coca-Cola, que eso fueron publicidad durante años. Este año los quitaron bayuncos, hoy pingüinos pusieron, no pusieron osos. Tan buenos que eran. Hasta los osos los echaron. Ya imagínense la crisis económica que hay ahorita. Ya no hay osos Coca-Cola, hoy son pingüinos. Pero toda esta publicidad, yo me acuerdo que si usted se acuerda de la Navidad, tiene relación con Coca-Cola, se va a acordar. ¿Alguien alguna vez quiso o tuvo el famoso arbolito de Navidad con las tapitas que había que poner? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda de los camiones Coca-Cola que se compraban, que eran unos carritos chiquititos? Hasta nostálgicos son. Pregunto hoy cuánto vale un carro de esos. Carísimo. ¿Alguien se acuerda del comercial del tren Coca-Cola? Todos nos acordamos de algo que tiene que ver con Coca-Cola en esta época. Ahora bien, según la religión católica, adoptó al personaje a través de lo que había hecho Coca-Cola. Y en ese momento, 1931, pues las empresas empezaron a creer en un personaje gordo, barbón, chele, que traía elementos mágicos para la Navidad. Ahora bien, ¿por qué se dio esto? ¿Qué tiene que ver Santa Claus y a dónde nació la entrada o dónde está la entrada de Santa Claus con respecto a la Navidad? Desgraciadamente hubo un momento allá por los años 1930 en el cual se había perdido el sentido de la adoración. Y esto es algo que investigué para anclar en este año. ¿Por qué tenía que ver Santa Claus con Tamuz, con el árbol, con todo eso? Pues la población, la gente que ya era católica, había dejado de creer en lo que significaba la Navidad. Ya era una época donde les valía. Era una época donde no significaba nada. Y pues desgraciadamente, no sé si usted se ha dado cuenta de algo, pero nosotros también vivimos una época similar, en donde 24 y 31 ya no es, no me va a dejar mentir, ya no es lo mismo. Ya no se siente igual. ¿Y por qué no se siente igual? Es que hemos crecido, pastor. No. Es porque ya se perdió la emoción del hecho. Y yo no estoy diciendo que es bueno o malo que perdamos la emoción. Pasó lo mismo. Lo que le quiero dar a entender, había una forma, o teníamos que buscar la forma en este momento, las personas que trabajan en esta área, de poder volver al origen. Y el origen era volver a la magia de la Navidad. Por eso inventaron a Santa Claus. Y por eso cubrieron todo lo que Nicolás de Bari había hecho. Ahora bien, la existencia de este personaje desgraciadamente arrastra millones de almas de niños al infierno. ¿Cómo, pastor? Todo el mundo en esta época cree en el milagro de la Navidad. Incluso hay una película que se llama Milagro en la calle 34, no sé. ¿Qué pasaría si yo le digo que hay muchos niños que por desgracia, y digo desgracia, y usted lo conoce mejor que nadie, sufren accidentes en esta época? Tengo un amigo que me llamó como en los primeros días de este año. Y me dice, mira, quiero que vengas a la casa. Me dice, yo, ok, le digo, vive en Sierra Morena. Me dice, quiero que vengas a orar por mí. Me dijo en mi mente, ¿por qué puedes orar vos? Pero bueno, está bueno, yo llego, yo oro. Y me dice, mira, este fin de año la pasé asquerosamente horrible. Me dice, ¿por qué? Le digo yo. Y me dice, te voy a enseñar a mi hijo. Y me enseña, su hijo es igual que Josué, de alto, con el rostro totalmente destrozado, morado, porque en pleno 24 de diciembre el niño quiso comprar pólvora y le dijeron, de aquí a aquí, anda. No me da cólera cuando quieren comprar cosas y no los acompañan. De aquí a aquí va. Y en lo que pasó una persona que estaba en estado de ebriedad y en su vehículo se pasó llevando al niño. Le destrozó el rostro. Me dice, me siento salado, me dice, pero mire cómo son las cosas, y perdónenme, lo tengo que decir.
Pero usted no tiene idea cuántas veces lo he invitado a la casa de Dios y nunca ha venido. Pero bueno, resulta ser que me dio tanto sentimiento, porque cuando le pregunto al peque, ¿cómo estás? Me duele, me dice. Ah, sí, pero ya Dios te va a sanar. Voy a orar por ti, le digo. Sí, me dice, porque yo creí, escucha esto, y esta me partió el corazón. Yo creí que Jesús iba a venir por mí, pero quien vino fue Santa Claus y me dio un regalo en el Bloom. ¡Qué vergüenza! El niño creyó que Santa Claus, él le iba a animar el día. ¿Por qué? Porque Santa Claus sí puede entrar al Hospital Bloom, pero yo quise hacer un evento en octubre y no me dejaron. No es el hecho de que si hicimos el evento, no. Vamos al hecho. ¿Cuál es el poder de convencimiento de un niño? Que Santa Claus le llegó a ayudar, dice, en el accidente. ¿Cómo le quito esa idea a ese niño? Y no le digo, no, Jesús te va. ¿Cómo se la quito? No puedo. No se puede. Me da sentimiento hasta el día de hoy, pero voy al hecho. Ahora yo le pregunto, ¿qué hubiera pasado si ese niño, por X o Y razón, su complicación del golpe hubiera partido de la presencia de Dios o a otro lugar a donde no deben? Recuerden que y ese es otro tema que ya doctrinal que tenemos que ver. Si un niño conoce el bien y el mal, pues desgraciadamente tiene que recibir a Cristo o ser bautizado o ser presentado. ¿Por qué? Porque aunque los niños son de Cristo, si tiene conocimiento del bien y el mal, tiene conocimiento de poder decidir. Entonces ahí es donde me pregunto, ¿qué tal si un niño de estos 10 años ya entiende, se da cuenta de que Santa Claus vino por él y no vino Jesús? ¿Qué onda es ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera fallecido? Pues tengo que decirle lo que es. No hubiera entrado a la presencia de Dios. Porque tiene un conocimiento, el bien y el mal. Esa es la gran diferencia entre un niño y una persona que tiene razón, si lo quiere ver. Si hubiera ido para la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Santa Claus sí llegó y no llegó Jesús. ¿Cómo hacemos entonces como iglesia cristiana? ¿Cómo cambiamos eso? Desgraciadamente tenemos mucho que hacer. Y por eso me alegra que esté esta noche en la casa de Dios, porque por lo menos está aprendiendo conmigo qué vamos a hacer. Pero vamos al hecho. Esta existencia de este ser arrastra a miles de millones de personas, no solamente a la perdición, sino también al infierno. Y ahí es donde quiero que pongamos como que los pies en la tierra y démonos cuenta. Entonces, dejemos de inculcarle a nuestros hijos que es Santa Claus. Inculquémosle que es Dios quien provee, es Dios quien sana, es Dios quien ayuda, es Dios quien nos saca adelante, es Dios quien va a proveer la cena, es Dios quien va a hacer grandes y maravillosas obras con nosotros. Eso es lo que hay que enseñar. Ahora bien, la voluntad de Dios es la siguiente, y espero que usted la acepte conmigo. El cristiano esté confiado y seguro en las manos de Jesús, no en las manos de nadie más. Entonces, ¿por qué tengo que creer en Santa? Dice el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27. No lo busques, se lo leo yo. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos somos ovejas de Dios? ¿Cuántos somos no ovejas, pero estamos siguiendo la voz de Dios? ¿Por qué le digo esto? Porque si oímos la voz del Padre, acuérdese lo que dice el versículo 30 de Juan capítulo 10. Yo y el Padre uno somos. Y me encanta porque significa entonces de que Jesús nos compartió su derecho a ser hijos de Dios también. Ahora bien, ¿y qué hacemos entonces con Santa Claus? Sea amable. Es del diablo y por eso no voy a ir a la Plaza Mundo. No, no, vaya, no hay problema. Pero ya no pierda el tiempo en cosas paganas. Aquí me autopredico yo. Quiero una foto con Santa. ¿Por qué no busca mejor la presencia de Dios? Es que viera qué bonitos se ven los duendes, me quiero tomar una foto con ellos. ¿Y si le digo que en una iglesia su pastor se tuvo que disfrazar de duende para una Navidad? Bueno, dejémoslo ahí. Luego, hay muchas cosas que nos marcan por el tiempo que estamos viviendo. Le robo solo 5 minutos más. Son las 8:05, ya termino. Cerremos esto y démonos cuenta en qué termina toda esta parte de la Navidad. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 11, versículo 4. Es lo último que leemos en esta noche. Y con esto cierro este tema con respecto a la Navidad y con respecto al origen. 2 de Corintios, le dije, capítulo 11, versículo 4. Cuando lo tenga me da un fuerte amén.
cerramos esto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y aquí es donde quiero que finalicemos esto. Porque si viene alguno predicando ¿qué? A otro Jesús que el que hemos predicado, o recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿quién? Bien, lo toleráis. Y pienso, versículo 5, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Uy, pastor, bien, usted bien Grinch. Aunque sea tosco mi palabra, por lo menos el conocimiento está. Y me encanta lo que dice Corintios. Si hay un espíritu que es ajeno al Espíritu Santo, definitivamente no viene de parte de Dios. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque se tiene la famosa frase, el espíritu de la Navidad nos envuelve. Pues aunque usted no lo crea, pues sí es un espíritu que está en el aire. Nosotros entendemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades y gobernadores de las legiones celestes. Y entre ellos, el espíritu de la Navidad también se posa con ellos. ¿Qué hace el espíritu de la Navidad en nosotros? Falsa amistad, falso amor, falso perdón, falsa comunión. Si el día 24 todos son amables, menos los que andan manejando. A mí me causa gracia porque yo me fijé, no sé si fue este año o un año anterior, que llegué a la casa justo a las 12, no recuerdo, creo que fue hace un año. Llegué cabal justo a las 12 de la noche a la casa de un 24. Le voy a ser sincero y honesto. Nunca nadie me había hablado en el pasaje. Y ese día abracé a todo el mundo, porque todo el mundo se abraza en ese día. Y en todo el año no nos hablamos. No lo digo porque no nos saludemos, sino por el hecho de que llego a horas en donde no veo a nadie. Pero yo me pongo a pensar, a todos nos pone amables en la época de Navidad. A todos nos pone contentos en la época de Navidad. Todos los días nos cuesta ver que la persona que nos está haciendo así en la pasarela, darle una cora, que no nos sobra, no nos quita, no nos hace millonarios una cora. Pero cuando es Navidad no sacamos la cora, sacamos el dólar. ¿Por qué? Porque sentimos que tenemos poder, porque sentimos que estamos muy bien espiritualmente y amablemente. Somos amables con todo el mundo, cuando nuestra orden como cristianos es ser amables todos los días. Solo 2 dijeron amén. ¿Qué hace el espíritu de la Navidad de nosotros? Venite, compartamos en la casa, dale. Mira, yo no tengo nada, pero venite, aquí comé. Y al siguiente día, no, hombre, que se vayan vos. No, hombre, no te preocupes vos, mira si es Navidad, vos aquí hay 500 pesos, ve. ¿Alguien tiene 500 pesos ahora? No, hombre, no te preocupes, ahí démosle, hagamos, sí, hombre. Sí, ya vas a ver que este año va a ser una gran bendición. Y así seguimos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿qué hace la falsa Navidad en nosotros? ¿Qué hace el falso espíritu de la Navidad? Nos convierte en personas que no somos. Nos convierte en personas que no confiamos en Dios, sino que confiamos en nuestra capacidad. Y si algo que hemos aprendido a través de los años en esta iglesia es lo siguiente: no es por mis fuerzas, es por lo que Dios hace en nosotros. No es por lo que yo crea, es por lo que Él cree en mí. No es por lo que yo diga, es por lo que Él dice que nosotros vamos a hacer. Entonces, cierro el estudio del origen de la Navidad para entender, ¿es bueno o es malo? Yo llego a una conclusión. Pídale a Dios que me lo bendiga por estas fechas. ¿Cuántos creen que Dios los va a bendecir? Pídale a Dios que le dé un buen regalo de Navidad este año. ¿Cuántos creen que el Señor les puede dar un buen regalo de Navidad? Porque si usted está anhelando una camisa, no, pida un buen regalo. Una camisa, perdóneme la expresión, cómprelo usted si puede. No, un buen regalo de Navidad. ¿Cuántos creen que el Señor les puede dar un buen regalo de Navidad? Espero que así sea en el nombre de Jesús. Pero dése cuenta que todo lo que tiene que ver con eso no nos conviene. No nos conviene. No es parte de lo que un hijo de Dios de verdad puede tener. No es parte de la creencia de un hijo de Dios. ¿A qué conclusión llego yo? Y esta es mi conclusión personal, basada en todo lo que hemos leído en estos 4 cultos que hemos hablado del origen de la Navidad. Esa noche no es la noche donde Jesús nació. Punto número 1. Punto número 2. El niño Dios que se adora no es nuestro Jesús. Punto número 3. ¿Qué hago, pastor?
Disfruto con quien de verdad vale la pena que yo tenga que disfrutar. Me reúno con mi familia. Nos tomamos el tiempo para poder cenar. Y yo siempre le digo esto, qué bueno si usted va a cenar pan con chumpe. Qué bueno si usted va a cenar comida china. ¿Están oyendo? Qué bueno si usted va a cenar carne asada. Frijoles puede cenar ese día. Si Dios los ha provisto, estamos en paz. Estamos en paz. Si hay para comprar estreno, gloria al Señor. Cómprese todo lo que quiera. Y se acuerda que el pastor usa talla XL. Si no hay para comprar estreno, mi hermano, hay unas bolsitas que llaman Pullman. ¿Alguien ya ha pintado pantalones con Pullman? Solo yo. Resulta ahora que solo yo he tenido necesidades. Planche una buena camisa que no se ponga todos los días. ¿Cuál es el problema? Es que pastor, viera, yo no tengo para estrenar. ¿Y? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos creen en un Dios poderoso? ¿No cree que Dios es más que suficiente para proveerle una camisa para ponérsela ese día? ¿Va a comprar estreno para sus hijos? Está bien, disfrútelo. ¿Les va a comprar un regalo a sus hijos? Está bien, hágalo. ¿Se va a tomar fotos con Santa? No, ya no. ¿Va a decorar su casa? Haga lo que quiera. Yo ya le dije lo que la palabra de Dios dice. Llego a esta conclusión. Utilicemos esta época para predicar lo que de verdad significa Cristo en nosotros. Y lo primero que significa Cristo en nosotros, ¿qué es? Esperanza de gloria. Ahora bien, tomemos este buen tiempo para reunirnos, para acercarnos a la familia. Le pongo el caso. Hay personas que tienen años de no estar con nosotros y va a ser el primer año que estén cerca. Le pongo el caso y menciono a título personal. Después de 15 años va a ser el primer año que mi papá va a estar cerca. Aunque sea un chumpe, le vamos a ir a dejar, aunque sea un ratito. 15 años de no estar en el país, va a estar. Me pongo a pensar, el tío Manuel, ¿cuántos años tenía de no venir? Va, primer año que va a estar con nosotros. ¿Qué sería lo lógico, iglesia? Que nos unamos, pues. Eso sería lo lógico, el deber ser. Ahora, como todo el mundo pasa ocupado, pues entonces organicemos, otro día nos vemos, pero la idea es compartir. Aunque sea un pan dulce y una gaseosa de $1, pero es compartir. No es cuestión de que, ay, pastores, ni pisto tenemos. No tiene pisto por una sencilla razón. Y eso siempre le he dicho. Por el hecho de que quizás usted no confía plenamente en que quién es el que le provee. Yo me pongo a pensar en lo siguiente. Cierro con esto. Si esta época nos pone melancólicos, tristes, es que ya no está, es que sí está, es que yo era, que no era, que yo hacía, que yo no hacía, que yo vengo, que yo digo, que yo quito, que yo compro, que yo no compro, que yo tengo, que no tengo, no vamos a vivir en paz. Viva su presente y pídale a Dios que le dé un futuro precioso. Y eso es lo que hay que hacer. Vive el momento. Le pongo un caso muy especial. El año pasado, 24 y 31 de diciembre, 24 de diciembre y 31 para ser específico. Yo viví una noche espectacular los 2 días, mas yo no sabía que el día 14 de enero iba a tener un accidente con el abuelo. Ya ha hecho un año de eso, abuelo. Uno sabe cuándo los va a tener y cuándo no los va a tener. Disfruta el momento. Disfruta el momento. Pídale al Señor que le pueda dar una buena cena y disfrute con los suyos. Que en esta época lo único que importa es Él. Por Él gastamos nuestra vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Si hay alguien que merece toda la honra y la gloria en esta época, sigue siendo Él. Pero nosotros lo hacemos de manera diferente, adorando a Dios con el corazón y no con las costumbres de los demás. ¿Alguien aprendió algo en esta noche? Denle una fuerte ofrenda de palmas a Dios entonces. Oramos y decimos, Padre, gracias por lo bueno y maravilloso que es con nosotros. Gracias por su palabra y su amor. Gracias, Señor, porque nos permite aprender directamente, Señor,